En 2019, cuando tenía 13 años, mi padre me llevó a cazar a los Pine Barrens. Ya habíamos estado allí antes, pero esta vez se sentía diferente. Era más oscuro y los árboles parecían estar más juntos, como si quisieran atraparnos. El aire era pesado, lleno de olor a hojas húmedas y agujas de pino. Había tanto silencio que hasta el viento apenas hacía ruido. Llegamos justo antes del atardecer y nos instalamos cerca de la linde del bosque. Mi padre siempre me decía que el mejor momento para cazar era la noche, cuando los animales estaban más activos. No tenía miedo, ya había cazado antes con mi padre y confiaba en él. Pero a medida que el sol se ocultaba en el horizonte y la oscuridad se apoderaba de los árboles, empecé a sentirme incómodo. Las sombras se alargaban, convirtiendo el bosque en un laberinto de formas oscuras. Nos adentramos en el bosque, con las botas crujiendo suavemente sobre las hojas. Mi padre llevaba su rifle y yo uno más pequeño que me había regalado por mi cumpleaños. Lo llevaba cerca del pecho, sintiendo el frío metal contra las palmas de las manos. Cuanto más nos adentrábamos, más espesos se hacían los árboles, tapando la luz de la luna. Pronto, la única luz provenía de nuestras linternas. De vez en cuando nos deteníamos para escuchar cualquier señal de movimiento. Mi padre era bueno rastreando animales y a menudo se agachaba para inspeccionar el suelo. Pero aquella noche no oímos ni vimos nada, ni el susurro de las hojas ni el chasquido de las ramas. Era como si el bosque se hubiera quedado completamente quieto. Después de una hora caminando, empecé a sentirme cansado. Me dolían las piernas y quería descansar. Mi padre se dio cuenta y sugirió que nos sentáramos un rato. Encontramos un pequeño claro y nos sentamos en un tronco caído. El bosque estaba tan tranquilo que podía oír los latidos de mi corazón. Mi padre susurró algo sobre esperar el momento adecuado, pero apenas le oí. Estaba demasiado concentrado en la oscuridad que nos rodeaba. De repente, se oyó un ruido. No era el crujido habitual de las hojas o el chasquido de una rama. Era un gruñido grave, profundo y gutural, como si algo grande nos estuviera observando. Mi corazón se aceleró y miré a mi padre. Tenía la mirada fija y el rostro pálido. Lentamente cogió su rifle e hizo un gesto para que hiciera lo mismo. El gruñido volvió, esta vez más cerca. Resonó entre los árboles, erizando el vello de la nuca. Agarré el rifle con más fuerza y me temblaron las manos. Mi padre se levantó despacio, con los ojos escrutando los árboles. No dijo nada, pero pude ver el miedo en sus ojos. Fuera lo que fuera, no era algo con lo que nos hubiéramos encontrado antes. Entonces, de entre las sombras, apareció una figura. Era alta, mucho más que cualquier otro animal que hubiera visto antes. Tenía el cuerpo encorvado y sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Tenía la forma de un lobo, pero era mucho más grande, casi como si no perteneciera a este mundo. El gruñido se hizo más fuerte, más agresivo. El aliento de la criatura era visible en el frío aire nocturno, y pude ver sus afilados dientes brillando a la débil luz de nuestras linternas. Mi padre me susurró que me quedara quieta, pero sentía que las piernas me iban a fallar. No me moví, congelado en el sitio, mientras la criatura se acercaba lentamente.
Su gruñido se convirtió en un gruñido y sus ojos amarillos se clavaron en nosotros. Mi padre levantó el rifle y apuntó a la criatura, pero no disparó. Era como si ambos supiéramos que disparar no nos ayudaría. La criatura nos rodeó, moviéndose entre las sombras. Cada vez que creía que se había ido, aparecía de nuevo, con sus ojos brillantes observándonos desde la oscuridad. Apenas podía respirar, el miedo me oprimía el pecho. Estábamos atrapados, rodeados de oscuridad y de esa terrorífica criatura. La criatura soltó un aullido estremecedor, tan fuerte que parecía sacudir los árboles que nos rodeaban. Mi padre me agarró del brazo y me puso en pie. Sin pensarlo, eché a correr. Oía a mi padre correr detrás de mí y los gruñidos de la criatura resonaban en el bosque. Los árboles se desdibujan mientras corríamos entre la maleza y las ramas me arañaban los brazos y la cara. Me ardían los pulmones y sentía que las piernas se me iban a caer, pero no me detuve. Nos adentramos en el bosque, sin importarnos en qué dirección íbamos. Lo único que sabía era que tenía que alejarme de aquella criatura. Pero cuanto más corríamos, más perdidos estábamos. Los senderos familiares habían desaparecido y todas las direcciones parecían iguales, árboles oscuros y sombras interminables. Después de lo que parecieron horas, nos detuvimos para recuperar el aliento. El corazón me latía con fuerza en el pecho y las piernas me temblaban de cansancio. Mi padre estaba apoyado contra un árbol, con la cara pálida y sudorosa. Los gruñidos habían cesado, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. Pero no sabía a dónde ir. Estábamos perdidos en los pinares, y esa criatura seguía ahí fuera, observándonos. Vagamos por el bosque durante lo que parecieron horas, intentando encontrar el camino de vuelta al camión. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra se parecía a la criatura. Mi linterna empezaba a apagarse y su haz de luz era cada vez más débil. La idea de quedarme atrapado en el bosque en completa oscuridad me aterrorizaba. Justo cuando pensaba que nunca encontraríamos la salida, tropezamos con un camino familiar. Era estrecho y cubierto de maleza, pero lo reconocí de antes. Mi padre soltó un suspiro de alivio y seguimos el camino de vuelta al camión. Cuando por fin llegamos, sentí que me quitaba un peso de encima. Me senté en el asiento del copiloto con las manos temblorosas. Mi padre arrancó el motor y nos alejamos, mientras los oscuros árboles de los Pine Barrens se desvanecen en la distancia. No hablamos durante el viaje de vuelta. El encuentro con aquella criatura era algo que ninguno de los dos podía explicar, y yo no quería seguir pensando en ello. Pero mientras miraba por la ventana, no podía evitar la sensación de que no estábamos solos en el bosque aquella noche. Salimos ilesos, pero de algo estaba seguro, nunca volvería a cazar en los Pine Barrens. Llevo un año trabajando en el turno de noche en esta gasolinera. El lugar está en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos como para que no haya demasiado tráfico a altas horas de la noche. Es un trabajo tranquilo. La mayor parte del tiempo me siento detrás del mostrador, atiendo a los clientes ocasionales y observo cómo el reloj avanza lentamente hacia la mañana.
La noche en que ocurrió todo esto no fue diferente de las demás. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana. Y me estaba preparando para el final de mi turno. La tienda estaba vacía, como suele estarlo a esas horas. Las luces del exterior proyectaban largas sombras sobre el aparcamiento, y el único sonido era el débil zumbido del aire acondicionado del interior. Había estado contando el dinero de la caja registradora, asegurándome de que todo estaba en orden. Mi jefe siempre me decía que tuviera cuidado, sobre todo por la noche. Nunca se sabe quién puede entrar por esa puerta, me decía. Entonces no le di mucha importancia. Pensaba que lo tenía todo bajo control. Acababa de terminar de contar los últimos billetes cuando la puerta principal se abrió de golpe. El ruido fue tan fuerte que casi salto de mi asiento. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, un hombre irrumpió en el interior. Su aspecto era desagradable, ropa sucia, ojos desorbitados y un olor como si llevara días sin ducharse. No dijo nada, sus ojos se clavaron en el dinero que tenía en la mano. Mi cuerpo se congeló durante un segundo y todo pareció ralentizarse. Sabía que tenía que haber hecho algo, pero me quedé allí de pie. Sin previo aviso, se abalanzó sobre mí y me arrebató el dinero de las manos. Todo sucedió muy rápido. En un segundo tenía el dinero en las manos, al siguiente ya no estaba y el hombre ya estaba a medio camino de la puerta. Fue entonces cuando mis instintos se pusieron en marcha. No sé qué me pasó, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Salí disparada de detrás del mostrador y corrí tras él, gritándole que se detuviera. La adrenalina que corría por mis venas ahogó cualquier miedo que pudiera haber sentido. El tipo no iba demasiado rápido. Tropezó al llegar al aparcamiento, sus movimientos eran inestables. Supuse que debía de estar bajo los efectos de alguna droga. Pude ver el dinero que sobresalía del bolsillo de su chaqueta mientras intentaba escapar. ¡Alto ahí! Se dio la vuelta, con pánico en los ojos. Intentó correr más rápido, pero su cuerpo no cooperaba. Acorté la distancia que nos separaba y, sin pensarlo, le agarré por el brazo. Forcejeó, intentando zafarse de mí, pero yo le sujeté. Forcejeamos un momento antes de que se soltara y empezara a correr de nuevo, pero no llegaba lejos. El corazón me iba a 1000 por hora, pero no iba a rendirme. Busqué el teléfono a tientas y llamé al 911. Me temblaban las manos mientras explicaba la situación a la operadora. Les dije dónde estaba, describí al hombre y lo que acababa de ocurrir. Me dijeron que los agentes estaban de camino. Continué siguiéndole, manteniendo ahora una distancia prudencial. No quería acorralarlo, quién sabe lo que podría hacer un hombre desesperado. No pareció darse cuenta de que seguía tras él. Estaba más concentrado en correr, aunque estaba claro que no iba a llegar muy lejos. Su paso se ralentizaba y no dejaba de mirar por encima del hombro. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos, oí el sonido lejano de las sirenas de la policía. El hombre también lo oyó.
Se paró en seco y todo su cuerpo se tensó. Me quedé atrás, no quería asustarlo más. Al cabo de unos instantes, los coches de policía entraron en el aparcamiento con las luces encendidas. 2 agentes salieron con las armas desenfundadas y ordenaron al hombre que se tirara al suelo. Dudó un momento, pero supo que se había acabado. Lentamente, se arrodilló y puso las manos detrás de la cabeza. Los agentes se acercaron, lo esposaron y lo pusieron en pie. Uno de ellos se acercó a mí y me pidió detalles. Le expliqué todo, aún intentando recuperar el aliento. Me temblaban las manos, pero intenté mantener la calma mientras contaba lo sucedido. Registraron al hombre y encontraron el dinero en la chaqueta. Uno de los agentes me dijo que el hombre era un sin techo y que probablemente se drogaba, lo que explicaba su comportamiento errático. Probablemente estaba desesperado, buscando cualquier cosa que pudiera conseguir. Vi cómo lo llevaban a la parte trasera del coche patrulla, con la cabeza gacha. Una parte de mí sentía lástima por él. Vivía en la calle, adicto a algo que le estaba arruinando la vida. Pero, al mismo tiempo, me sentía aliviado de que todo hubiera terminado. Los agentes me dieron las gracias por mi rápida respuesta y me dijeron que había hecho lo correcto llamándoles. Dijeron que perseguirlo no era la opción más segura, pero que entendían por qué lo había hecho. Asentí con la cabeza, aún conmocionado por todo aquello. Cuando se fue la policía, volví a entrar en la gasolinera. El lugar me parecía diferente. Lo que antes era una noche tranquila de trabajo se había convertido en algo que no olvidaría en mucho tiempo. Me senté detrás del mostrador, intentando calmar los nervios, con las manos aún temblorosas. Miré el reloj. Mi turno estaba a punto de terminar, pero no contaba los minutos como solía hacer. Me quedé allí sentada, mirando fijamente a la puerta principal, esperando a medias que alguien irrumpiera. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no podía deshacerme de la sensación de lo cerca que había estado de algo peor. Cuando por fin terminó mi turno, cogí mis cosas y me fui, cerrando las puertas tras de mí. Mientras caminaba hacia mi coche, no pude evitar pensar en aquel hombre. La vida le había golpeado y, en su desesperación, tomó una decisión que le llevó a la parte trasera de un coche de policía. Pero mientras volvía a casa, me di cuenta de que había tenido suerte. Las cosas podrían haber ido mucho peor esa noche. La carretera se extendía ante nosotros, oscura y sinuosa, mientras atravesábamos el bosque. Se suponía que iba a ser un fin de semana de diversión, solo yo, Devon y nuestros amigos Bethany y Ces nos íbamos de acampada. El semestre universitario había sido brutal y todos necesitábamos un descanso. La idea de dormir bajo las estrellas, asar malvaviscos y contar historias de fantasmas junto al fuego nos entusiasmaba. Pero aquella noche había algo diferente. Los árboles parecían asomarse más cerca de la carretera y sus ramas se extendían como dedos retorcidos. La luz de la luna apenas atravesaba la espesa copa, proyectando extrañas sombras que bailaban sobre el pavimento.
Intenté deshacerme del malestar que se me había instalado en la boca del estómago, convenciéndome de que era solo la emoción del viaje. Estábamos riendo y en la radio sonaban nuestras canciones favoritas cuando, de repente, se produjo un giro brusco. Devon, que conducía, intentó dar un volantazo, pero el coche patinó sobre la carretera mojada. El mundo giró a nuestro alrededor cuando los neumáticos chirriaron y el coche se salió de la carretera, estrellándose contra los árboles. Oí gritar a Bethany y todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estábamos todos fuera del coche. Estaba arrugado contra un árbol, con la parte delantera destrozada y el motor emitía vapor. Me sentí extraño, como si todo estuviera amortiguado, distante. Bethany estaba a mi lado, con el rostro pálido, y Cés estaba al otro lado, mirando los restos. ¿Están todos bien?, pregunté, mi voz sonaba extrañamente plana. Bethany asintió lentamente, pero no me miró. Cés permanecía en silencio, con los ojos fijos en el coche. Me giré para ver qué miraba, y fue entonces cuando se me desplomó el corazón. Dentro del coche, todavía atados a nuestros asientos, estaban nuestros cuerpos. Parpadeé, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Allí estaba yo, desplomada en el asiento del copiloto, con un hilillo de sangre corriéndome por la frente. Devon seguía agarrado al volante, con la cara torcida por el dolor. Bethany y Cés estaban en la parte de atrás, con los rostros amoratados. «Estamos fuera del coche», susurró Bethany, mirándome por fin, con los ojos muy abiertos por el miedo. Pero seguimos dentro. No sabía qué pensar. Parecía una pesadilla, pero todo era tan vívido, tan real. Alargué la mano para tocar el coche, pero mi mano atravesó el metal. El pánico empezó a crecer en mi pecho. ¿Estamos muertos? Cés finalmente habló, con la voz temblorosa. No quería contestar. La idea era demasiado horrible, demasiado imposible. Pero, ¿qué otra cosa podía explicar lo que estaba ocurriendo? Estábamos aquí, fuera de nuestros cuerpos, incapaces de tocar nada, incapaces de sentir nada. El bosque que nos rodeaba parecía oscurecerse, los árboles se acercaban, el aire estaba cargado de algo que no podía describir. Parecía como si nos estuvieran observando, como si algo nos estuviera esperando en las sombras. Intenté moverme, alejarme del coche, pero sentía los pies pesados, como si algo me tirara hacia atrás. Tenemos que salir de aquí, dije, tratando de sonar valiente, pero mi voz se quebró. Tal vez haya una manera de arreglar esto. ¿Pero a dónde podíamos ir? Estábamos en medio del bosque, lejos de cualquier pueblo o ayuda. Lo único que parecía real era el coche y los cuerpos destrozados que había dentro. El tiempo pasó borroso. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, mirándonos a nosotros mismos, atrapados en aquel vehículo que se hundía. La noche parecía interminable, la oscuridad nos apremiaba por todas partes. Cada sonido en el bosque, cada susurro de las hojas o el chasquido de una rama, me aceleraba el corazón.
Era como si los propios árboles nos susurraran, se burlaran de nosotros y nos dijeran que ya no pertenecíamos a este mundo. En algún momento, empecé a sentirme mareado, como si me arrastraran a un agujero profundo y oscuro. Mi visión se nubló y los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Podía oír el llanto de Bethany y ver el rostro aterrorizado de Cés, pero todo parecía muy lejano. Entonces, todo se volvió negro de nuevo. Cuando abrí los ojos, estaba en la cama de un hospital. Las luces brillantes me escocían los ojos y el pitido de las máquinas llenaba la habitación. Giré la cabeza lentamente, aturdida, como si me despertara de un largo y terrible sueño. Devon estaba en la cama a mi lado, con los ojos entreabiertos, y pude ver a Bethany y Cés en la habitación también, todos conectados a monitores, con vendas cubriendo nuestras heridas. «Estamos vivos», susurré, sin acabar de creérmelo. Una enfermera entró en la habitación, comprobó nuestras constantes vitales y sonrió amablemente. «Habéis tenido un feo accidente, pero os vais a poner bien», dijo. «Habéis estado inconscientes un par de días, pero ya estáis fuera de peligro». Apenas podía procesar sus palabras. Mi mente seguía aturdida por lo que habíamos vivido. Miré a Bethany, que me devolvía la mirada con los ojos muy abiertos. Cés estaba callado, con el rostro pálido, pero había alivio en su expresión. Me había parecido tan real, el accidente, nuestros cuerpos atrapados en aquel coche que se hundía, el miedo a que fuéramos fantasmas. Pero ahora, en la cama del hospital, no sabía qué creer. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una especie de pesadilla compartida provocada por el trauma del accidente? Mientras la enfermera seguía revisándonos, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. No parecía una pesadilla, no del todo. El recuerdo de aquel bosque oscuro, la sensación de estar atrapada fuera de mi propio cuerpo, permanecían en mi mente, demasiado vívidos para ignorarlos. Pero mientras miraba a mis amigos, vivos y a salvo, intenté alejar esos pensamientos. Estábamos bien. Habíamos sobrevivido. La pesadilla había terminado. Hace unos años, mi mejor amigo Kevin y yo hicimos un plan para explorar una vieja casa abandonada en las afueras de nuestro pueblo. Habíamos oído muchas historias de que estaba encantada, pero no nos las creímos. Pensamos que sería divertido, algo emocionante que hacer en un fin de semana aburrido. Pero no sabíamos que esa decisión cambiaría para siempre nuestra forma de ver las cosas. La casa estaba en una colina, lejos de cualquier otro edificio. Parecía antigua, con paredes agrietadas y ventanas rotas. El tejado se había derrumbado en algunos puntos y las enredaderas cubrían la mayor parte de la casa, por lo que parecía que se la estaba tragando la naturaleza. A medida que nos acercábamos, sentía una sensación de inquietud en el pecho. Kevin, siempre el valiente, se adelantó con confianza. «Entraremos, echaremos un vistazo y nos iremos», dijo Kevin, intentando parecer tranquilo. Asentí con la cabeza, aunque me invadía una extraña sensación de temor.
El aire alrededor de la casa parecía más pesado y frío, como si algo fuera mal. Me sacudí la sensación y seguí a Kevin a través de la puerta rota. La puerta principal colgaba de sus goznes y crujía al empujarla para abrirla. Dentro, la casa estaba oscura y olía a polvo y podredumbre. El suelo estaba cubierto de suciedad y los muebles viejos yacían desparramados, rotos y olvidados. El silencio en el interior era sofocante, solo roto por los débiles sonidos del viento que soplaba a través de las grietas de las paredes. Kevin empezó a pasear, mirando los muebles viejos y el papel pintado desconchado. Me quedé cerca de él, con los ojos escudriñando cada rincón de la habitación. Algo no encajaba, pero no podía precisarlo. A medida que nos adentrábamos en la casa, la sensación de ser observada se hacía más fuerte. El corazón me latía con fuerza en el pecho y no dejaba de mirar por encima del hombro, medio esperando ver algo acechando en las sombras. Kevin, por otro lado, seguía actuando como si no pasara nada. Llegamos a una estrecha escalera que conducía al segundo piso. Kevin se volvió hacia mí con una sonrisa. «Revisemos arriba», dijo. Dudé. «Quizá deberíamos echar un vistazo por aquí abajo», sugerí, tratando de mantener la voz firme. Pero Kevin ya estaba subiendo las escaleras, la vieja madera crujía bajo su peso. Suspiré y lo seguí, agarrándome con fuerza a la barandilla. El segundo piso era aún más oscuro que el primero. Las ventanas estaban tapiadas o demasiado sucias para dejar pasar la luz. Mientras caminábamos por el pasillo, noté algo extraño. El aire aquí arriba era más frío y había un olor nauseabundo, como a podrido. Quise decirle a Kevin que debíamos irnos, pero antes de que pudiera decir nada, lo oímos. Un gruñido grave y profundo resonó en el pasillo. Kevin se quedó helado y yo sentí que se me helaba la sangre. El sonido provenía de detrás de una puerta al final del pasillo. No era un animal creciendo, era algo mucho más siniestro. «Tenemos que irnos», susurré, con la voz temblorosa. Pero Kevin, terco como siempre, empezó a caminar hacia la puerta. «Probablemente sea el viento o algo así», dijo, aunque pude oír la incertidumbre en su voz. Cuando se acercó a la puerta, el gruñido se hizo más fuerte, más amenazador. El corazón se me aceleró y todos mis instintos me gritaban que corriera, pero sentía los pies pegados al suelo. Kevin empujó lentamente la puerta y lo que vimos dentro me revolvió el estómago. La habitación estaba a oscuras, pero en un rincón se veía una sombra, una figura que no era del todo humana. Estaba encorvada y sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Los gruñidos cesaron y, por un momento, reinó un silencio absoluto. Entonces, la figura habló con una voz que me erizó la piel. «Vete, o no te vayas nunca más». Las palabras flotaban en el aire como una maldición. Kevin y yo no esperamos a ver qué ocurría a continuación. Sin pensarlo dos veces, nos dimos la vuelta y salimos corriendo por el pasillo. La casa parecía cobrar vida a nuestro alrededor, las paredes gemían y el suelo crujía como si algo nos persiguiera.
Bajamos las escaleras a trompicones, manteniendo a duras penas el equilibrio, y corrimos hacia la puerta principal. El aire que nos rodeaba era denso, como si quisiera hacernos retroceder, pero no nos detuvimos. Salimos corriendo de la casa, atravesamos la verja rota y no miramos atrás hasta que estuvimos lo bastante lejos como para recuperar el aliento. Cuando por fin nos detuvimos, ambos estábamos jadeando, con el corazón latiéndonos con fuerza. Nos quedamos allí, en el campo vacío, mirando la casa a lo lejos. Tenía el mismo aspecto que antes, tranquila y quieta, pero ahora sabíamos que no era así. Nunca volvimos a hablar de aquel día, pero su recuerdo permaneció conmigo. No podía quitarme la sensación de que habíamos escapado de algo peligroso, de algo que no nos quería allí. Las palabras de la figura resonaban en mi mente. Vete, o no te vayas nunca más. A día de hoy, no sé con qué nos encontramos en aquella casa. Pero una cosa era cierta, nos habíamos acercado demasiado a algo que escapaba a nuestra comprensión. Algo oscuro y retorcido vivía en aquella casa, y se había asegurado de que lo supiéramos. Desde ese día, evité esa colina, esa casa. Fuera lo que había allí, no quería averiguarlo. Tuvimos suerte de escapar, pero no todo el mundo podría ser tan afortunado. Y nunca olvidé la advertencia. Vete o no vuelvas a irte. Después de un largo y agotador turno como repartidor de pizzas en plena ola de calor, lo único que quería era terminar mi última entrega e irme a casa. La camisa se me pegaba a la espalda, tenía el pelo húmedo de sudor y sentía que las piernas me iban a fallar en cualquier momento. Hacía tiempo que el sol se había puesto, pero el calor seguía siendo espeso y opresivo, como una manta que no se podía quitar. Tenía la garganta seca y la boca me sabía a cartón de tantas horas sin agua. ¿Y lo peor? Necesitaba desesperadamente ir al baño. Comprobé la dirección una vez más al llegar a la casa. Estaba a oscuras, sin luces ni dentro ni fuera. Parecía que hacía años que no se vivía en la casa, las ventanas estaban sucias, la pintura desconchada y el césped delantero estaba cubierto de maleza. Aparqué el coche y cogí la caja de pizza, con la esperanza de que fuera rápido. Pero había algo en la casa que me inquietaba. Parecía abandonada, un lugar olvidado por el tiempo, un lugar donde las sombras parecían moverse solas. Me acerqué a la puerta principal y el silencio era ensordecedor. Ni grillos, ni tráfico lejano, ni siquiera el susurro de las hojas en la brisa. Llamé al timbre, pero nadie respondió. Volví a llamar, esperando, sintiendo el sudor resbalar por mi cuello. Todavía nada. Saqué el teléfono y llamé al número que figuraba en el pedido. Al cabo de unos timbrazos, una mujer me contestó sin aliento y disculpándose. Lo siento mucho, dijo. Voy para allá. Por favor, espere unos minutos. Su voz era temblorosa, como si intentara ocultar algo, o a alguien. No pude evitar la sensación de que algo no iba bien, pero asentí, aunque ella no podía verme. Vale, dije, forzando la voz para mantener la calma. Esperaré. Pero la necesidad de hacer mis necesidades era cada vez más insoportable. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algún signo de vida, un vecino, tal vez incluso un gato callejero, cualquier cosa que hiciera que este lugar pareciera menos espeluznante. Pero la calle estaba vacía. Solo estaba yo y esta vieja e inquietante casa. No podía esperar más. Había un gran arbusto cerca de la entrada de la casa, lleno de hojas. Estaba lo bastante oscuro como para tener algo de intimidad,
así que me acerqué y eché un último vistazo antes de bajarme la bragueta. Me sentí aliviado al soltarlos, y la tensión de mi cuerpo por fin desapareció. Entonces algo se movió, un crujido en los arbustos que tenía delante. El corazón me dio un vuelco y retrocedí a trompicones, casi cayéndome al subirme la cremallera. En la penumbra, vi una figura, alguien agazapado entre los arbustos, con el rostro oculto por las sombras. Acababa de orinar sobre un hombre. De repente, el hombre salió corriendo de entre los arbustos antes de que yo pudiera darme cuenta de lo que acababa de ocurrir. No miró atrás, corrió como si su vida dependiera de ello y desapareció en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, helada, con el corazón martilleándome en el pecho. Mi mente se agitaba con miles de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué hacía escondido en ese arbusto? ¿Y por qué huyó? Miré hacia abajo y vi algo que brillaba en la tenue luz, una bolsa medio oculta entre las hojas. Me agaché, con las manos temblorosas, y la saqué. Era una mochila pequeña y gastada, y cuando la abrí se me cayó el estómago. Dentro había un rollo de cinta aislante, un cuchillo con filo de sierra y un trozo de cuerda. Se me cortó la respiración. No era una bolsa cualquiera. Era algo que una persona llevaría si tuviera malas intenciones. Retrocedí dando tumbos, con la mente en blanco. El hombre que se escondía entre los arbustos no era un simple vagabundo o un ladrón. Estaba planeando algo terrible, y yo le había interrumpido. Me temblaban las manos cuando cogí el teléfono y marqué el 911. La operadora respondió rápidamente. La operadora contestó rápidamente y traté de mantener la voz firme mientras explicaba lo sucedido. Les conté lo del hombre, la bolsa y la mujer que supuestamente iba a venir a casa. Me aseguraron que la ayuda estaba en camino, pero pasó una eternidad hasta que oí el lejano ulular de las sirenas. Me paseé por el patio delantero, mirando de sombra en sombra, esperando que el hombre volviera en cualquier momento. Entonces la vi, una mujer que caminaba rápidamente por la calle, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Era la que había llamado, la clienta. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos por el miedo, y cuando me vio echó a correr. «Tienes que ayudarme», me dijo, con voz temblorosa al llegar a mí. «Me persigue, mi ex. Es peligroso». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. La agarré del brazo y tiré de ella hacia mi coche. «Entra», dije, tratando de sonar tranquilo, aunque mi corazón estaba acelerado. «Esperaremos a la policía aquí». Asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos, mientras subía al asiento del copiloto. Cerré las puertas y escruté la calle oscura con la mirada, a la espera de cualquier señal de movimiento. Los minutos parecían horas, pero finalmente las luces intermitentes de los coches de policía llenaron la calle. Los agentes salieron en tropel y les hice señas para que se acercaran, explicándoles todo lo más rápido que pude. Se movieron rápidamente, registrando la zona, pero el hombre hacía tiempo que había desaparecido. Lo único que quedaba era la bolsa que había encontrado. La mujer estaba a salvo y le tomaron declaración, asegurándole que harían todo lo posible por encontrar a su ex. Vi cómo la conducían a uno de los coches de policía, con una cara mezcla de alivio y miedo persistente. En cuanto a mí, conduje de vuelta a casa aquella noche, con la imagen de aquel hombre entre los arbustos grabada a fuego en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado, si yo no hubiera estado allí y si no hubiera necesitado hacer mis necesidades en ese preciso momento. No fue solo suerte. En el fondo, sabía que tenía que estar allí. Y pensar en lo cerca que estuvo esa mujer de algo terrible me dejó profundamente conmocionado. Nunca olvidaré aquella noche, la forma en que las sombras parecían moverse, el calor agobiante que me oprimía y la sensación de frío miedo que me subía por la espalda.